Aquí en Kirtland, Ohio, es donde el nombre Doctrina y Convenios se usa por primera vez. Justo aquí, a la sombra del templo, había otro edificio, la imprenta. Esto fue mandado a construir por el Señor en Doctrina y Convenios 94. Y en lugar de producir el libro de mandamientos, decidieron agrandar y aumentar el libro. Añadieron un montón de material, revelaciones que llegan hasta lo que hoy es básicamente la sección 107, y una enorme serie de discursos teológicos llamados discursos sobre la fe. De hecho, de ahí viene el nombre de Doctrina y Convenios. Los discursos sobre la fe eran considerados la doctrina, y luego las revelaciones dadas a José Smith eran los convenios. Juntándolos, teníamos Doctrina y Convenios. Este libro es mucho más grande, tiene mucho más material, y está completo, a diferencia del libro de mandamientos, que nunca se terminó. Así que en 1835, las primeras copias de Doctrina y Convenios se producen aquí en Kirtland, Ohio, y comienzan a ser difundidas en la iglesia, y los misioneros empiezan a usarlo en todo el mundo. Soy Casey Griffiths y amo aprender de la historia de la iglesia. Acompáñenme a viajar por el mundo y explorar la historia de los santos de los últimos días. Esto es Restauración Revelada. Esta es la casa de John Johnson en Hiram, Ohio. Y los santos de los últimos días son realmente únicos, porque no solo usamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos otros 3 libros de escrituras: el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, y la Perla de Gran Precio. Es bastante único poder visitar el lugar de nacimiento de uno de estos libros, pero justo detrás de mí, en este edificio, es donde los santos y José Smith se reunieron y decidieron que era hora de crear otro libro del que pudieran estudiar. Este libro se iba a llamar el Libro de Mandamientos, pero en 1835 le dieron el nombre de Doctrina y Convenios. Si me acompañan, vamos a hablar un poco más sobre la decisión de cómo y por qué debían crear un nuevo libro de las Escrituras. Este es el salón de la casa en la granja de John Johnson en Hiram, Ohio. Y no estamos completamente seguros, pero probablemente es el lugar donde Doctrina y Convenios se publicó por primera vez. En noviembre de 1831, José Smith y un número de líderes de la iglesia se reunieron en la casa de John Johnson y tuvieron una conferencia para ver si era el momento de tener un nuevo libro de escrituras. Por lo tanto, es muy difícil que se pueda visitar un lugar y decir, este es el lugar de nacimiento de un libro de escrituras, pero con Doctrina y Convenios se puede hacer eso. Tuvieron debates sobre cómo publicar las revelaciones e incluso si se deberían publicar, pero en el transcurso de la discusión decidieron que las revelaciones eran valiosas, que contenían mucha doctrina e información que podría ayudar a otras personas, y buscaron la voluntad del Señor. Así que, después de decidir que iban a publicarlo, incluso hicieron intentos para tratar de escribir un prefacio que describiera exactamente lo que el libro es y lo que pretende hacer. Y después de varios intentos fallidos y varias personas que criticaron la redacción del prefacio, decidieron, si tenemos un profeta aquí, busquemos una revelación. Esta revelación, que en realidad es alrededor de la número 67 que José Smith recibe, se convierte en la sección 1 de Doctrina y Convenios. Entonces, Doctrina y Convenios tiene una introducción que es escrita por el Señor mismo, que delinea los propósitos de la restauración, el rol de los profetas, y testifica que esta es la verdadera y viva iglesia de Jesucristo en la tierra, en nuestros días. Ese es el comienzo de la elaboración de un nuevo libro de escrituras. Pero lo que vamos a explorar en los próximos minutos es cómo Doctrina y Convenios es un libro vivo de escritura que a lo largo de su vida ha sufrido cambios dinámicos en diferentes puntos y continúa creciendo y expandiéndose. Tener un canon de escrituras abierto es algo único de los santos de los últimos días, y Doctrina y Convenios nos permite entender cómo se ve cuando el canon está abierto y se le pueden agregar más revelaciones cuando se reciban por personas llamadas por Dios. Acompáñenme a BYU para explorar las colecciones especiales de la biblioteca Harold B. Lee. Hola, Greg. Hola, Casey, bienvenido. Gracias por recibirnos. Parece que tienes algunas cosas increíbles que mostrar justo aquí. Sí, aquí tenemos algunos de los mejores artículos de nuestra colección para revisarlos hoy. Y esto también es una especie de paseo a través de la historia de Doctrina y Convenios, ¿correcto? Sí. Entonces, comencemos con el proceso de cómo funciona esto y pasaremos por cada edición de aquí. Comencemos con esta. Aquí tenemos una copia a mano del manuscrito de
Doctrina y Convenios 100. Si lo analizas, puedes ver algunos lugares donde insertaron una palabra o donde algo ha cambiado. Quiero decir, no fue un proceso perfecto, pero eso es una especie de revelación en bruto. Sí, Ok, entonces, lo siguiente es distribuirlo un poco más ampliamente. ¿Qué pasó una vez que ya lo tenían escrito? escribir copias a mano es práctico, pero no es la forma más eficiente de difundir cualquier mensaje. Y en 1830 había una gran cantidad de impresiones. Si tenías un mensaje que deseabas compartir con el mundo y querías hacerlo rápido, imprimías un solo papel a una o dos caras. Esta es literalmente la impresión más rápida y sucia que puedes hacer. Es simple. Yo diría que probablemente no imprimían más de un centenar de estos y los distribuían a la comunidad. Lo llevabas a casa y lo leías con tu familia. Así que ahora tienes estas hojas sueltas. El siguiente paso es publicarlo en un periódico de la iglesia como este. Probablemente así fue en Kirtland en 1834. Pero la iglesia comienza a imprimir revelaciones en periódicos, incluso antes de eso, en 1832. Se llama a W. Phillips a ser el impresor. Y es llamado a ir al condado de Jackson, Missouri, y establecer una imprenta allí. Ese fue el primer periódico de la iglesia, The Evening and the Morning Star. Y contiene noticias locales y a veces comentarios sobre los acontecimientos locales, pero también cosas como la sección 20, la primera revelación impresa. Es lo que hoy llamamos Doctrina y Convenios 20. Puedes ver el nombre que tenía, los artículos y convenios de la Iglesia de Cristo. Y luego, estas son como las instrucciones de la iglesia. Aquí tienes las oraciones sacramentales. Tienes instrucciones de cómo hacer las ordenanzas, los oficios básicos, cuando somos diáconos, maestros o presbíteros. Es un increíble artículo porque captura la infancia de la iglesia. En este punto están recibiendo un número significativo de revelaciones, alrededor del 66. Y luego hay una conversación que mencionamos antes sobre si deberíamos crear un nuevo libro de escrituras. Sí, Y eso lleva a esto de aquí, que ahora estoy asumiendo que es el elemento más valioso de la mesa. sí, casi seguro. Esto es una copia del Libro de Mandamientos de 1833. El Libro de Mandamientos para la dirección de la Iglesia de Cristo, que era el nombre de la iglesia en ese momento. Y estos son extremadamente raros. La mayoría de ellos fueron probablemente destruidos. De hecho, el libro nunca fue terminado. En este punto se están imprimiendo en Independence. Hay controversia entre los santos que viven allí y la gente que había vivido allí antes. Y llegó el punto en estos conflictos en el que en un día una turba irrumpe en la imprenta de Phelps y tiran la imprenta por la ventana y destruyen todo, lo que significa que lo esparcen. Y luego terminan esparciendo las páginas del Libro de Mandamientos por las calles de Independence. Hay gente muy valiente que salva algunas de esas hojas. La mayoría de ellas son copias que todavía sobreviven hoy en día, gracias a la valentía de personas como Mary Elizabeth Rollins Leitner y su hermana, y algunos otros que toman estas hojas, las guardan, y tiempo después estas hojas se encuadernan en libros como el que tenemos aquí delante. Justo aquí termina en medio de la frase. Esta es la sección 84. Y este pequeño libro, o mini libro, cubre solamente hasta la sección 84, de Doctrina y Convenios. ¿Cuántos de estos hay en el mundo? Que sepamos, hay 29 copias. Entonces, es justo decir que el Libro de Mandamientos no llega a despegar. Absolutamente. Se reagrupan y publican un libro en 1835, y este tiene el nombre con el que estamos familiarizados, Doctrina y Convenios. Sí, así que este es el segundo intento principal de la Iglesia, de imprimir las revelaciones de José Smith. Pero están pasando muchas cosas en Kirtland en 1835, incluyendo los discursos sobre la fe. Sí, y de ahí viene el nombre, ¿verdad? Aquí están los discursos sobre la fe, y dice, sobre la doctrina de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en 1835. Y luego la segunda sección es más familiar para nosotros. Los convenios y mandamientos del Señor, doctrina y convenios. Entonces, los discursos sobre la fe son la doctrina, y las revelaciones son los convenios. Y esto tiene probablemente hasta la sección 107 más o menos. Sí, así es. Y ahora este libro nos hace despegar. La siguiente edición sale en 1844. Esta es la primera hecha sin la presencia de José, quien solía supervisar esto. La siguiente edición es 1876. donde Brigham Young y Orson Pratt están a cargo. ¿Qué hay de nuevo en esta? Este es un gran cambio. Sí, este es ciertamente el cambio más significativo de las ediciones anteriores. Añaden una serie de revelaciones, la sección 13, la profecía de la guerra y la sección 110.
que es una hermosa edición sobre el templo de Kirtland y la recepción de las llaves del sacerdocio. La siguiente gran edición fue la de 1921, y esta tiene muchos cambios significativos, porque se eliminaron los discursos sobre la fe. En 1921, la Iglesia decide quitarlos. Esta es la primera vez que el libro se hace más pequeño. Aquí ocurre una descanonización. Y voy a mostrar otra cosa. La declaración oficial 1 aparece aquí. Esto también se conoce como el manifiesto. Esta es la declaración de Wilford Woodruff, que inicia el proceso de poner fin al matrimonio plural. Y luego está la que yo tenía mientras crecía, igual que la mayoría de la Iglesia. Sí, esta es la edición de 1981 de Doctrina y Convenios. Esta es la próxima gran edición y moderniza muchas cosas. Tiene una buena introducción, trae las notas a pie de página como las que tenían la Biblia y el Libro de Mormón en ese tiempo, y agregan algunas revelaciones que no habían estado antes allí, incluyendo algunas que son muy importantes. Bien, entonces 1981. ¿Cómo encontramos la última edición de Doctrina y Convenios? Bastante fácil. Aquí mismo, ¿verdad? En el teléfono sí. ¿Esta es la primera edición digital de Doctrina y Convenios? Sí. Y todos los que tiene la biblioteca del Evangelio la tiene en su dispositivo ahora mismo. Pero hubo muchos cambios aquí también. Así es. El proyecto de los documentos de José Smith estuvo trabajándose durante varios años, y en este punto se habían aprendido cosas que no habían sido claras antes, o que tal vez ni siquiera habían sido conocidas. Y están esforzándose mucho para revisar las introducciones históricas, la parte introductoria de las revelaciones. Es la mejor edición de Doctrina y Convenios. Bueno, muchas gracias, Greg. Esto es increíble. Fue asombroso ir a BYU y ver las diferentes ediciones de Doctrina y Convenios y algunos de los materiales originales. No mucha gente puede ver eso. Pero para unir todos los conceptos, quería llevarlos a conocer un lugar especial. Para terminar nuestra discusión sobre el canon abierto, estamos en el templo de Saratoga Springs, en Utah, que es el templo más cercano a mi casa. Vine aquí por una razón específica. Número 1. Los santos de los últimos días son únicos en su creencia en un canon abierto de las Escrituras. Pero la idea de un canon abierto está ligada a otro concepto muy importante para los santos, que es la revelación personal. Creemos que Dios puede hablar a cualquier mujer u hombre y darle dirección y consejo y guía directamente del Espíritu. Pero la función del canon es permitirnos comparar esas revelaciones y ver si coinciden con las revelaciones oficiales en las que todos hemos elegido creer. Creemos que una persona puede utilizar cualquiera de estos dones para recibir la guía y la ayuda que necesita para darle sentido y propósito a su vida diaria. Y es usando las Escrituras y la revelación personal que Dios nos da, y finalmente nuestra propia razón y el buen sentido con el que Dios nos creó, que podamos encontrar el camino correcto y las formas correctas de bendecir y ayudar a otros, y también encontrar nuestro camino para ayudar a Dios a construir su reino en la tierra. Usando los tres juntos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y nuestros corazones y nuestras mentes, y podemos salir y llevar a cabo su voluntad.